Buenas tardes, hermanos, amigos, ¿cómo están todos? Es muy lindo verlos otra vez. La verdad, una alegría poder compartir este tiempo nuevamente. Y por supuesto también ya estamos en cuenta regresiva para pronto comenzar las reuniones presenciales, ¿ok? Así que vayan preparando las cosas para ya empezar a reunirnos muy prontamente. Y por supuesto, bueno, esperamos cuanto antes mejor que llegue ese momento. Ya terminamos la semana pasada con la serie que venimos estudiando sobre, comenzamos con, digamos, preguntándonos si Dios tiene la obligación de responder a todos nuestros requerimientos. ¿Sí? Y finalmente, ya a partir de allí pasamos por o engarzamos este tema acerca del llamado de Dios. En realidad, somos nosotros que tenemos que responder al llamado de Dios. ¿Ok? Y hoy vamos a ver un poco acerca de la palabra de Dios, ¿sí? Para entender un poco cómo es la dinámica de la palabra de Dios en relación con la persona de Dios y por supuesto en relación con nosotros. Y desde esta perspectiva vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 4. Vamos a leer el versículo 8. Realmente el tema viene del capítulo 3, del principio del capítulo 3, pero bueno, para no leer todo, vamos a leer el versículo 8 ya como para una pequeña contextualización que termino de redondearle un poco la idea. Pero por supuesto usted puede en su casa más tarde leer todo capítulo 3, capítulo 4. Y si ve que hay alguna parte que lo que voy a relatar o redondear la idea, en alguna parte me equivoqué, se comunica, así que no hay ningún problema. Hebreo capítulo 4, versículo 8, dice así la palabra de Dios. Porque si Josué les hubiera dado en reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Ante bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Vamos a orar. Señor, pedimos tu bendición sobre tu palabra. Pedimos que tú nos enseñes esta tarde. Pedimos que tú hables nuestros corazones. Pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos guíe y sobre todas las cosas, danos sabiduría para saber aplicar tu palabra en nuestra vida. Y por sobre todas las cosas, Señor, que tu palabra cumpla su propósito en cada uno de los que estamos aquí escuchando de ella. Gracias por todo, te alabamos por todo en nombre de Jesús. Amén. Bien, aquí estamos. Tal vez uno de los versículos más conocidos, el versículo 12, ¿okay? Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pero, ¿cuál es el significado, el sentido de este versículo, especialmente dentro de este contexto? ¿Y cuáles son las características que da a la Biblia, a la palabra de Dios? Hay una particularidad, y hay que entender esto, y es que la palabra de Dios
es un instrumento que Dios utiliza para cumplir con sus propósitos, pero la particularidad es que la palabra de Dios tiene todos los, digamos, las características de la persona de Dios. ¿Ok? A diferencia de, si se quiere, nuestros políticos, ¿vio? La Argentina está pasando por un tiempo de crisis, una crisis económica bastante pronunciada y bastante profunda. Y pareciera que, a excepción del gobierno o del presidente, que solo que por lo menos nos dan señales de algún tipo, digamos, de que se está avivando, pero el resto de la sociedad sabemos que uno de los grandes problemas que se ha generado en esta crisis, especialmente en el plano financiero, tiene que ver con una profunda desconfianza por la devaluada palabra de nuestro gobernante. Bien, la palabra de Dios es precisamente todo lo inverso. Lo que Dios es su palabra. La característica de Dios, ¿ok?, está totalmente presente en sus palabras. Por esa razón, por ejemplo, sabemos que Dios, los atributos de Dios, entre otras, por ejemplo, la verdad, y la Biblia nos dice que su palabra es verdad, por ejemplo. Sabemos que Dios es un Dios de vida y aquí nos habla de vida, por ejemplo, y así sucesivamente. Pero antes de llegar a eso, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí en este contexto de este versículo. Usted sabe que el tema del libro de Hebreo tiene que ver con este concepto de mejor o superior. La comparación entre dos órdenes sacerdotal, la orden según Melquisedec y según Aarón. Y además de todo esto, el escritor hebreo nos va a decir que precisamente que el sacerdocio arónico es algo temporario y que está pronto a terminar. Y que frente a eso Cristo ha sido constituido nuestro sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y empieza dando todas en el libro de Hebreos acerca de lo mejor y lo superior del ministerio de Cristo, digamos, a favor de su pueblo precisamente. Capítulo 3 comienza a hablar un poco sobre este tema del reposo. La idea del reposo que aparece aquí es el concepto de la obra terminada. Cuando uno reposa por algo por la conclusión de una obra. Por eso, por ejemplo, dice que Dios reposó después de la creación, o sea que ese concepto de que Dios, digamos, entró en reposo, descanso, una vez concluida la obra de la creación. Lo mismo respecto de la obra de la redención por medio del Señor Jesucristo. Y cita precisamente a Salmo 95, citando a David, precisamente un salmo de David, para explicar por qué motivo el pueblo de Israel no encontró reposo a pesar de haber entrado a la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque estaba previsto un reposo mejor, o un reposo, digamos, que es definitivo, que es el que tenemos hoy a partir de la obra de Cristo Jesús, Él habiendo consumado la obra de la salvación y de la redención del ser humano, ¿okay? En Cristo podemos encontrar ese reposo espiritual. Por supuesto, cuando en Hebreos 3 y 4, cuando habla de reposo en Canaán, está hablando desde el punto de vista espiritual. Y la razón que nos va a decir el escritor de Hebreo es que esto se debe a un problema de incredulidad, básicamente, que lo lleva hacia la desobediencia. De tal manera que de esa generación que salió de Egipto, habiendo sido liberado, habiendo visto el poder de Dios, ¿sí?, que obró, que operó para liberarlo de la esclavitud, y llegado al capítulo 19 de Éxodo, a los pies del monte Sinaí, Dios establece un pacto con ellos, es constituido en el pueblo escogido de Dios,
y iba a ser, digamos, un pueblo de santos y de sacerdotes, que es el medio que Dios iba a utilizar en esta en esa dispensación, perdón. A través del pueblo de Israel iba a manifestar, ¿sí?, no solamente lo que tiene que ver con el gobierno de Dios, sino también lo que tiene que ver como medio de salvación. Iba a ser un medio para manifestar la gracia de Dios. Pero sin embargo, esa generación, ¿sí?, es dentro de un rango etario determinado, lo que dice Dios, lo que han visto precisamente toda la manifestación del poder de Dios en Egipto. Tuvieron que estar deambulando durante 40 años hasta que toda esa generación pereció, ¿sí?, en el desierto. Y solamente algunos, ¿sí?, encontramos, aunque Moisés no entró a la tierra prometida, pero sí encontró reposo en Dios. Moisés, Josué, Caleb, y así algunos que han encontrado reposo en Dios. Como simplemente también para no equivocarnos, como la comparación es con ese pueblo de Israel que ha salido bajo el paraguas, digamos, de la sangre del cordero que se ha derramado en esa primera Pascua, ¿sí? Cuando habla aquí, está hablando la comparación con los creyentes, con los salvos, que no está hablando de la pérdida de salvación ni nada por el estilo. Así que en este contexto, cuando, versículo 11, la exhortación de procuremos pues entrar en aquel reposo, está hablando de quién? Está hablando del esfuerzo no para la salvación, no entra en reposo que da Cristo, el esfuerzo para la salvación, sino el esfuerzo para precisamente no repetir la historia de aquellos que perecieron en el desierto por causa de su incredulidad que lo ha llevado a la desobediencia. Así que, de esta forma, el escritor hebreo nos exhorta que procuremos pues entonces, pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, precisamente. Ahora, ¿cuál es la razón por la que cita esta situación, digamos, este evento que ha ocurrido con el pueblo de Israel? Bueno, el gran problema radica en que cuando se escribió este libro, es muy probable, o sea, que incluso existiese todavía, seguramente, personas que estaban vivas, que han visto, ¿sí?, que ha sido contemporáneo de la mayor manifestación de la gracia, el amor y del milagro y del poder de Dios, que ha sido la muerte y la resurrección de Jesucristo. Encontramos con, entre otras cosas, por ejemplo, gente que pertenecía al pueblo de Israel, judíos que se han convertido y que a raíz de las persecuciones, a raíz de las aflicciones, a raíz de las pruebas que han llegado, recuerden, incluso muchos de ellos han incluso llegado a sufrir lo que es el total abandono de parte de sus amigos y familiares, por ejemplo. Y por supuesto, ¿qué es lo que pasaba? Estaba con ganas de tirar la chancleta o revolar la toalla. Que frente a esas aflicciones estaban prefiriendo volver hacia los rudimentos digamos, de lo que tiene que ver con la cultura y estilo de vida que tenía antes de llegar a conocer a Cristo como su Salvador. Y el gran problema aquí está presente la exhortación del escritor de Hebreo acerca de la conducta que deberíamos tener y también el problema el peligro de las conductas que genera la incredulidad y por supuesto también la conducta que surge a partir de algunas, digamos, cuestiones que tienen que ver con la incredulidad y que nos lleva a desarrollar una vida, si se quiere, de excusas. Esa famosa frase que comienza, por ejemplo, diciendo,
pero tengo que. Sé que tengo que hacer esto, tengo que servir a Dios, tengo que cumplir aquello, pero tengo que. ¿Mm? Así que ya vamos a conversar un poco sobre este tema. Entonces yo le decía al principio, ¿sí? Tenga en cuenta que la palabra de Dios, ¿okay? Tiene esa característica, ¿sí? Digamos, o tiene la característica de Dios. Fíjese de tal manera que se nos dice que Cristo es el Logos de Dios. ¿Ok? Juan 1.1 comienza diciendo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y Dios era el Verbo, o el Verbo era Dios. ¿Ok? Un claro versículo aseverando acerca de la identidad de Cristo. Pero Cristo precisamente ha sido siempre, digamos, o sea, no en presente, sino que después encontramos en Hebreo capítulo 1 que Dios ya en Cristo terminó todo tipo de revelación hacia el ser humano. Hebreo capítulo 1 comienza diciéndonos qué cosa, que los tiempos pasados, en diferentes momentos, diferentes etapas, en cuotas, ¿sí? En partes, Dios se manifestó y se reveló a sí mismo por diferentes medios. Pero que en nuestro postrero tiempo, o sea, al final del proceso de la revelación de Dios hacia la humanidad, nos habló por medio del Hijo, ya para no hablar más. Así que, fíjese que lo que Dios nos está diciendo es que todas las cosas que dijo Cristo, todas las cosas que Dios dijo a través del Antiguo Testamento y especialmente el Nuevo Testamento, en la persona de Jesucristo, nos ha sido transmitida. Y su palabra tiene exactamente la misma característica de Dios. De manera que la exhortación, siempre que es que debemos estar aferrados a la palabra de Dios. Fíjese, el apóstol Pedro nos va a hablar en su epístola, por ejemplo, acerca de su propia experiencia como un testigo ocular. Dice que hemos visto, hablando precisamente acerca de lo que ocurrió en el monte de la transfiguración, lo que hemos oído, hemos conversado sobre esto en otra predicación, acerca de lo que significa legalmente un testigo de estas características. Pero termina ese pasaje el apóstol Pedro exhortándonos a que estemos aferrados ¿a qué? A la palabra de Dios, la palabra profética es más segura. Y nos dice que hacemos bien si estamos aferrados a ella, a la palabra de Dios, como una antorcha en lugar oscuro. Fíjense que la Biblia nos dice que Dios creó todas las cosas por medio de su palabra. Es decir, que su palabra tiene la característica del poder de Dios. Se nos dice también que Dios sustenta todas las cosas por medio de su palabra. Y así sucesivamente se nos habla acerca de que la salvación tiene que ver por la fe en qué cosa, en la palabra de Cristo, en la persona de Cristo, que es lo mismo que su palabra, que es el Evangelio, las buenas nuevas que Él vino a traernos. Y de tal manera que se nos dice, hemos visto hasta el domingo pasado, que el medio que Dios utiliza para llamarnos es su palabra. ¿Qué cosa? El Evangelio. ¿Se acuerdan? Compartimos eso, que cada vez que se predica, se presenta el Evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, Dios está llamando al pecador al arrepentimiento, a la fe para salvación. Y cuando llegamos aquí, fíjense qué interesante, versículo 12, comienza diciendo, Hebreo 4:12, dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hay tres cosas que hay que entender este concepto de viva. ¿Okay? Hay tres conceptos que nos transmite este concepto de cuando dice
esta idea cuando dice que la palabra es viva? Lo primero es que la palabra de Dios viva desde la perspectiva de la vigencia, la permanencia de la vigencia. Es viva desde la perspectiva de la vitalidad, es vital. Y es viva desde la perspectiva que nos da vida. ¿Ok? Fíjese que todo el contexto de capítulo 3 y 4 se nos habla precisamente, ¿sí?, se pone el énfasis en el concepto de la palabra hoy. ¿Ok? Se nos dice que hoy, si oyere su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Citando Salmo 95. Y de hecho, cuando Salmo 95 fue escrito por David, esto ocurrió varios siglos después, ¿sí?, respecto de la conquista de Palestina por parte del pueblo de Israel. Y David se nos dice que hoy, después de varios siglos en su tiempo, ¿okay?, estaba también buscando reposo espiritual en Dios. Y no tenía que, frente a la palabra de Dios, no tenía que mostrar incredulidad ni desobediencia. Así que, de la misma forma, hoy permanece y está vigente la palabra de Dios. No estamos hablando de algo que ha quedado perimido en el tiempo, de manera que actualmente digamos, una palabra anacrónica. No es como ocurre en la Argentina, donde seguimos sosteniendo, o sectores políticos siguen sosteniendo ideas totalmente anacrónicas que han sido desechadas ya hace décadas, ¿sí?, en muchos lugares del mundo, y seguimos sosteniendo en esas tonterías para generar mayor división y grieta en la sociedad. Y desgraciadamente está avanzando en el mundo entero una nueva ideología, la nueva forma de la dictadura, que es la ideología del género, que en definitiva, desde cierta perspectiva, también hay un cúmulo de ideas totalmente anacrónicas que le está dando, digamos, un pequeño, si se quiere, qué sé yo, lavada de cara, ¿no?, para venderlo como algo actual. Pero la realidad es que la palabra de Dios permanece y está vigente. De tal manera que la exhortación del escritor hebreo aquí respecto del pueblo de Israel o de los judíos que se han convertido al cristianismo en ese tiempo, sigue estando vigente para nosotros. Lo mismo que el resto de la palabra de Dios, por supuesto. Así que cuando la Biblia se nos dice que la palabra de Dios es viva, ¿sí?, se refiere a eso, a la vigencia, a la permanencia, a la vigencia de la palabra de Dios. En segundo lugar, esta palabra viva significa vital. ¿Okay? Es aquello que no solamente es importante, sino aquello que nos transmite esa vitalidad necesaria para desarrollar diferentes tipos de tareas, por ejemplo, el crecimiento espiritual, por ejemplo, para no caer en la incredulidad y en la desobediencia. Fíjese qué detalle, simplemente para reflexionar un poco sobre esta cuestión. 1 Pedro capítulo 2 nos va a decir que, versículo 2, que la palabra de Dios es la leche espiritual no adulterada y que por medio de ella podemos crecer para salvación. No está hablando de salvación de eterna salvación del pecado, está hablando de la santificación. Es decir, que la palabra de Dios es vital para el desarrollo de la vida cristiana y nos da esa vitalidad que nos permite crecer en la vida cristiana. Es lo que nos permite precisamente que todo nuestro ser pueda empezar a desarrollar una forma correcta, armónica, de manera que lleguemos a la plenitud física, pero en este caso a la plenitud espiritual.
En otras palabras, yo no sé, o sea, a no ser que usted me demuestre con su Biblia, yo no sé de otra forma de desarrollo y madurez, y crecimiento y madurez espiritual totalmente alejada de la palabra de Dios. Hay cristianos que creen que puede hacerlo. Hay cristianos que están como la actual administración, el Poder Ejecutivo de la Argentina, que cree que una emisión indiscriminada de algo que pretende ser moneda, valor de resguardo, de referencia, de compra, cree que puede hacer eso y que eso no trae consecuencias. Hay padres que, y está bien, jamás va a dejar su esfuerzo de lograr que sus hijos estudien. Y está muy bien. Y tiene que ser así. Pero no tiene ni ese empeño, ni esa... Tampoco le da la importancia respecto de que sus hijos no estén en contacto con la palabra de Dios. Es probable que eso ocurra en su propia vida, papá, su propia vida, mamá. Como usted no le da importancia que la palabra de Dios es vital para nuestro desarrollo y crecimiento delante de Dios, por lo tanto no le damos la debida importancia. Hacemos cualquier tipo de esfuerzo para impedir que sea yo personalmente o mis hijos o mi familia pueda desarrollar mayor relación, contacto no solamente con los hermanos, sino también la posibilidad de estar más en contacto juntamente con los hermanos con la palabra de Dios. La verdad que he pasado y sigo pasando mucho tiempo discutiendo en el buen sentido de la palabra con padre cuando me dice, no, ¿por qué faltó? Mi hijo no vino a la reunión, ¿por qué? Porque se quedó estudiando. Y lo que siempre le digo, mire, lamentablemente en el nivel educativo de la Argentina, cuando un joven tiene que faltar a su responsabilidad con la palabra de Dios y con la persona de Dios, porque tiene que estudiar, estamos hablando de una situación de total y absoluta mala administración de nuestros tiempos, y en este caso el tiempo de nuestros hijos. La realidad, y aparte se lo digo no como una cuestión autorreferencial, sino que porque yo he pasado por esas etapas de estudiante y puedo dar fe que uno no tiene por qué, o sea, no hay ninguna necesidad bajo ningún punto de vista de rescindir de nuestro compromiso con el Señor y de obediencia a su palabra por motivo de estudio. Y yo sé que hay muchos padres cuando le digo esta cosa me odian, pero bueno, yo lo desafío a que haga una prueba y comprobará si yo estoy equivocado o no. Pero el punto central es eso. Hay padres que quieren reducir a sí mismo y a sus hijos a la mínima expresión en cuanto a contacto, ¿sí?, con lo que es la palabra de Dios en comunión con los hermanos. Y eso me lleva a cuestionar seriamente si esto, digamos, en su propia casa hay una carencia de hábito de estar en un contacto constante, permanente con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, recuerde, está vigente, sigue siendo el medio que Dios utiliza para las obras que Él quiere desarrollar en nuestra vida, y es lo que vemos después de esta palabra. Pero además es vital, nos inyecta todos los nutrientes, toda la vitamina, las proteínas, lo que sea que necesitemos para el desarrollo, crecimiento y madurez de nuestra vida espiritual. Así que la pregunta es, ¿cómo andamos realmente en nuestro contacto diario con la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que haya hermanos creyentes que
lucha y resiste y persiste en su conducta de cuanto menos toca la Biblia mejor. Yo tenía tuve un profesor de historia de la secundaria, un loco en la guerra, un personaje, pero excelente profesor que tuve. Y él hablaba muchas veces de los alumnos que usan los libros como, él dice, lustra sobaco. Claro, dice que los libros lo usan solamente para cuando tiene que ir al colegio, toma ese libro y hace lo pone abajo del sobaco, lo aprieta y con eso va a la escuela, al colegio. Y cuando vuelve, queda tirado ahí, lo que hace muchos hermanos con la Biblia, dejándola ahí llenándose de polvo, y le pasa un pequeño plumero el día domingo cuando tiene que tomarlo para ir a la reunión. Así que nos olvidamos que la Biblia es viva, quiere decir que permanece y está vigente, que la Biblia es vital, ¿ok?, para el desarrollo de nuestra vida delante de Dios, pero también es viva porque da vida. La palabra de Dios tiene el poder de Dios para dar vida. Recuerden, hablamos ya no hace mucho acerca de este concepto, cómo Dios a través aún de la muerte trae vida. ¿Se acuerdan? Génesis capítulo 3. ¿Sí? Y lo que después Pablo nos va a decir en Romanos capítulo 5, versículo 12. Así como la muerte entró por el pecado, ¿sí?, y el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos hemos pecado. ¿En dónde? En Adán. Cuando Adán y Eva pecó, se abrió la puerta al pecado y el pecado entró para destruir la vida, precisamente porque a través del pecado llegó la muerte. Y lo más grave, no sé si lo más grave, pero una de las consecuencias inmediatas tiene que ver con qué. Con la muerte, o sea, física, la muerte espiritual, que es la separación con Dios, y la muerte eterna, que es el castigo eterno del infierno por causa de nuestros pecados. Y por esa razón Jesucristo vino a morir en la cruz por nuestros pecados. Él cargó mis pecados, los tuyos, los de toda la humanidad, y en la cruz murió en nuestro lugar para pagar la consecuencia de nuestros pecados. Y aún desde la muerte, Dios crea y levanta nueva vida. Porque así como Cristo resucitó de entre los muertos, Dios ofrece hoy a todo aquello que cree en Él como su Salvador nueva vida, nuevo destino, y participar de ese cuerpo glorioso de Cristo resucitado en su presencia. Así que de la misma forma, Dios utiliza su palabra para dar vida. Vamos a buscar en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Espera que encuentre. Juan capítulo 6, versículo 63. Juan 6, 63 dice así la palabra de Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Ok? Fíjese, vamos a buscar también primera de Pedro, capítulo 1.
versículo 23. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Dice así la palabra de Dios, 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Ok? Y después la Biblia nos va a decir también que la palabra de Dios es el medio que nos santifica. Está hablando del desarrollo de la vida cristiana precisamente. Es decir, que el proceso de la santificación, el proceso de crecimiento y desarrollo y madurez de la vida espiritual está directamente determinada por la palabra de Dios. ¿Ok? Así que fíjese que el escritor de Hebreo nos va a decir qué cosa volviendo a Hebreo 4:12. ¿Sí? Dice claramente, ¿sí? Versículo 4 dice, porque la palabra de Dios es viva. Viva significa que permanece y está vigente, que es vital para el desarrollo de la vida cristiana, y es viva porque da vida. Nuevamente, la palabra de Dios tiene todas las características de la persona de Dios. Y después nos va a decir el versículo 12, es viva y eficaz. Esta palabra de griego es energes, es una palabra que me es muy, digamos, me trae mucho recuerdo y mucho, digamos, de connotación, digamos, emocional muy grande, muy importante en mi vida. La raíz de esta palabra, energes, ¿sí? es hacer referencia a lo que es el poder de Dios. ¿Okay? De hecho, precisamente de aquí viene la palabra energía. Otra palabra que habla del poder de Dios, en Romanos capítulo 1, cuando Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. La palabra que utiliza allí es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, por cuyo precisamente inventor hoy estamos en este tiempo de otorgamiento del famoso premio Nobel. Creo que ya pasó el premio Nobel de física, de medicina, de economía, y no sé, bueno, creo que eso es lo que recuerdo, pero no me acuerdo si hay uno más. Falta todavía el premio Nobel de la Paz. Creo que literatura tampoco se seleccionó todavía, o se entregó todavía, así que bueno. Y aquí la palabra energes. Luego, ¿por qué me es tan cercano y me evoca, digamos, tanto recuerdos? Teníamos un grupo de creyentes, hermanos en la fe, en mi tiempo de estudiante universitario, y habíamos, editábamos una revista que se llamaba, el título precisamente era Energes, ¿ok? El subtítulo es, ¿sí?, el poder de Dios en acción, porque ese es el concepto. ¿Sí? Energes, el poder de Dios en acción. Era una revista que editábamos bimestralmente, era una cosa totalmente casera y a pulmón, o sea, no pida demasiados, diría, digamos, demasiado arte o demasiado, digamos, conocimiento o técnica en ese sentido. Era una hoja A4 medio, entonces algunos artículos, los transcribíamos a máquina, después se recortaba y se pegaba sobre medio hoja 4. Algunos casos, algunos artículos tomamos de otro lado, entonces ¿qué hacíamos? Por ejemplo, se imprimía
y no podíamos pegarlo tal como, o no, digamos, se fotocopiaba, perdón. Tal vez la publicación original era en color y mágicamente se pasó a blanco-negro. Y no podíamos muchas veces colocar, digamos, el artículo tal cual como se había publicado. Entonces había que recortar, pegar, y nos damos cuenta cuando salía ya fotocopiada que las líneas estaban todas torcidas. Lo mandamos a una vez que tenemos confeccionado, eran varias hojas. Creo que llegamos a tener una publicación así doblada, ¿no? Creo que llegamos a tener alrededor de 12 páginas y cosas por el estilo. Terminamos llevándolo porque conseguimos una fotocopiadora muy barata ahí por Belgrano, y este buen hombre nos hacía un precio bárbaro. Entonces mandamos a fotocopiar ahí, y cuando sacábamos, retirábamos, habíamos comprado una abrochadora grande, íbamos enfrente, ahí sobre el Cabildo, había antiguamente un famoso Pampernick. Bueno, los más viejos se tienen que acordar, o sea, los jóvenes hoy hablan de McDonald's, de Burger King, de Wendy's, ¿ok? O KFC, bueno, ahora con el nacional Mostaza, pero en esa época lo único que teníamos era el famoso Pamper. Entonces íbamos enfrente, pedíamos una hamburguesa y nos sentamos, y entonces íbamos armando y abrochando. Y después se doblaba. Claro, uno cuando doblaba muchas veces se da cuenta que no coincidían, estaban medio torcidas las hojas. Pero bueno, era lo que después se repartía, cada uno llevaba a su claustro, digamos, depende de la facultad que estaba estudiando, se repartía. Y organizábamos periódicamente algún tipo de actividad, aprovechando, por ejemplo, que mi cuñado tenía un restaurante también por la zona de Belgrano, entonces tenía un primer piso, un salón muy lindo, entonces bueno, nos hacía un muy buen precio y hacíamos una actividad allí, sobre pretexto de juntarnos para comer comida china. Invitamos a alguien para desarrollar algún tipo de tema, para estar compartiendo el Evangelio. Así que ese era el famoso grupo de Energes, después se conoció como el grupo de Energes. Pero ese significa la palabra, ese es el concepto del poder de Dios en acción. O sea que Energes, lo que está aquí, cuando dice eficaz, está haciendo referencia a que la palabra de Dios siempre cumple con su propósito, siempre cumple para lo que fue precisamente destinado o para lo que Dios quiere utilizarlo. Nunca existe la posibilidad de que la palabra de Dios no cumpla eficazmente su objetivo. Todo lo contrario. Vamos a ver lo que dice precisamente el libro de Isaías. Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, versículos 10 y 11. Isaías 55, 10 y 11. Dice así la palabra de Dios. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Ok? Así que este es el concepto de la palabra eficaz precisamente. Dios
nos da su palabra con un propósito claro, con un objetivo determinado, y su palabra va a cumplir, ¿sí?, eficazmente ese propósito y ese objetivo. De manera que en Isaías Dios nos va a decir que nunca su palabra vuelve a él vacía, porque va a cumplir la razón por la que él dio esa palabra y a quien envió esa palabra. De manera que en algunos precisamente esa palabra va a obrar para salvación y otros tal vez, o seguramente, va a obrar para condenación. En algunos se nos presenta el Evangelio, hemos creído en el Evangelio de Jesucristo y hemos encontrado por fe salvación, perdón del pecado, vida eterna. Hemos encontrado, digamos, el renacimiento espiritual y hemos encontrado nuestra morada eterna en la presencia de Dios. De la misma forma, en otros va a rechazar, va a endurecer su corazón y un día va a pagar las consecuencias de sus pecados en el infierno. Así que la palabra de Dios nos dice que su propia palabra es viva y eficaz. Dios va a utilizar su propio poder, o la palabra de Dios tiene poder para cumplir el propósito por el cual Dios, digamos, ha salido de la boca de Dios. Así que en este contexto el escritor de Hebreo le está diciendo a los hermanos que estaban queriendo revolear la chancleta, tirar la toalla, quería volver precisamente para no seguir sufriendo tormentos o aflicciones, estaba dispuesto a renunciar a encontrar reposo espiritual permanente en Cristo. Estaba dispuesto a renunciar a eso. ¿Para qué cosa? Para dejar de sufrir tribulación. Y aquí el escritor de Hebreo le está dando la seguridad a aquellos hermanos y la misma forma nos da seguridad a nosotros también, que la palabra de Dios está vigente. Por lo tanto, todo lo que ha prometido en Cristo Jesús se va a cumplir, de manera que en Cristo vamos a encontrar reposo espiritual permanente, y todo lo que Él ha prometido, todo el propósito que Él estableció para su iglesia, esa palabra que salió de la boca de Dios va a tener cumplimiento. Así que no tenemos razón para ni la incredulidad ni la desobediencia. No tenemos razón para renunciar y volver hacia atrás. Es lo que después Hebreos capítulo 10, al finalizar el capítulo 10, nos va a decir qué cosa. Que el justo por su fe vivirá. Y el que retrocede, dice, no agradará a mi alma. Así que en este contexto, el escritor de Hebreo le está exhortando a aquellos hermanos, nos exhorta a nosotros también. Dejemos de lado la cobardía, dejemos de lado la incredulidad y la desobediencia y aferrémonos a la palabra viva y eficaz que sale de la boca de Dios. Porque uno de los grandes problemas que genera precisamente la incredulidad genera, por un lado, en la vida de los cristianos, no solamente desobediencia, sino indiferencia y apatía. Indiferencia respecto de qué? Respecto del concepto de sujeción. Y la apatía precisamente genera en nosotros ¿qué cosa? La desobediencia. Genera en nosotros precisamente el abandono y de la verdad de la palabra de Dios. Porque recuerden algo, así como la incredulidad provoca esto de indiferencia y apatía, al mismo tiempo la palabra de Dios, o la fe en la palabra de Dios, desarrolla en nosotros
una fe precisamente de sujeción o una actitud, perdón, activa de sujeción y de obediencia. ¿Ok? El problema con la indiferencia es que nos lleva a pensar que, como dice el versículo 11, cuando nos exhorta a que esforcémonos para entrar en ese reposo, nosotros a través de la indiferencia creemos que podemos, ¿qué cosa? No estar sujetos a Dios y desarrollar nuestro propio esfuerzo para encontrar algo. Como ha pasado con esta gente. Puedo dar la espalda a Cristo, puedo darle la espalda a Dios y a través de mi propio esfuerzo encontrar un beneficio, un bienestar espiritual. Y los cristianos aún no, y nosotros queremos que la vida cristiana consiste en el esfuerzo que yo hago para crear una vida que yo creo que es agradable a Dios. Lo que hay que entender, después lea capítulo 3 y 4 de Hebreos, que el concepto de reposo espiritual es el concepto donde uno abandona todo tipo de esfuerzo personal y simplemente se rinde a la obra de Cristo muriendo por nuestro pecado, a la obra de Dios en la salvación y la redención, porque es lo único que nos puede dar, nos trae perdón de pecado, vida eterna. Entonces, el reposo lo encontramos precisamente sujetándonos a esa obra de Dios. De manera que la incredulidad nos retrotrae a un estadio anterior a la fe y creemos que depende de nuestras obras. El ser humano cree que depende de lo que él hace para poder encontrar a Dios, salvación y entrar al cielo. El cristiano, el creyente que reniega de la palabra viva y eficaz, es indiferente a Dios, a su obra, y cree que depende de él. Otra vez, yo no quiero a Cristo, no quiero que lo que me ofrece, voy a hacerlo por mi propio medio, por mi propio camino. Es decir que la indiferencia hacia Dios y su palabra genera o destruye este concepto de una fe que se subordina a Dios y a su palabra. Por otro lado, la apatía lo único que desarrolla, ¿qué cosa? Es esta idea de del concepto del desarrollo de, si se quiere, desobediencia, pero es una desobediencia basada en apariencia, en lo exterior. Uno no tiene esa simpatía, esa inclinación hacia Dios y su palabra, y no entiende que el concepto de la fe es obediencia a lo que Dios quiere para mi vida. Y habitualmente, esta actitud lo que nos lleva es a, por un lado, a amar solamente aquello que implique una apariencia exterior, una máscara. El día domingo me vas a ver siempre sonriente de la iglesia. Me vas a ver siempre usando los términos correctos, hablando de forma equilibrada, usando esos términos que está en la palabra de Dios, que tanto nos gustan, pero por supuesto, fuera de ese tiempo de apariencia, en el desarrollo de mi vida cotidiana, mi vida es otra. De manera que comienzo a mi vida a llenarse de confianza hacia mí mismo, pero no obediencia hacia la palabra de Dios. Y mi vida se llena precisamente comienza a llenarse de excusas. Comienza a llenarse de excusas, ¿ok? Y por esa razón encontramos que el versículo 12, y es interesante, sigue diciendo lo siguiente: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Mirá la figura que está utilizando el escritor de Hebreos. Y nos está diciendo a ver, recuerden lo siguiente, Gálatas Pablo nos va a decir recuerda que Dios no puede ser engañado. Y lo que está aquí repitiendo es este concepto, porque la palabra de Dios penetra de manera que discierne nuestro pensamiento y las intenciones de nuestros corazones. Y la figura que utiliza es una figura muy conocida, tanto en el mundo antiguo en general, dentro de la escultura del Imperio Romano, y particularmente es una figura muy familiar para los judíos. Dice el versículo 12, y más cortante que toda espada de dos filos. Usted sabe que la espada romana Gladius es una espada que el History Channel, ¿sí?, lo ha calificado como una de las espadas más devastadoras que el ser humano ha creado. Es una espada corta, de doble filo, y es letal para lo que es el combate, digamos, cuerpo a cuerpo, combate cercano. De manera que fíjese que los romanos han utilizado a través de esa espada y ese escudo, y una buena, digamos, técnica y disciplina, ha forjado, ha desarrollado, ha creado ese imperio. Si usted busca por internet incluso, es interesante que esa espada, ¿sí?, tiene una capacidad de destrucción terrible sobre el cuerpo humano. En ese combate cercano cuerpo a cuerpo puede, de un solo espadazo, podés realmente partir una persona, quitarle un miembro del cuerpo. Y esa espada que atrae la punta al introducirse en el cuerpo, se va ensanchando esa herida por los dos filos y es capaz precisamente destrozar cualquier órgano y cualquier órgano vital que el contrincante, digamos, tiene enfrente. Pero, así que esta figura de espada doble filo es muy conocido, es totalmente conocido para una figura totalmente conocida para cualquiera de los oyentes, cualquiera que leía este versículo. Pero particularmente le dice a los judíos, es más cortante, dice el versículo 12, que toda espada de dos filos. Y a partir de allí, el escritor, digamos, hace una superposición retórica, porque es el mismo concepto, penetra hasta partir del alma y el espíritu y la coyuntura de los tuétanos. ¿Por qué? Y aquí viene la figura del sumo sacerdote, cuando traía los animales para el sacrificio, lo que hacía el sumo sacerdote precisamente con una espada, con una daga doble filo, iba separando miembro por miembro, pieza por pieza, el cuerpo del animal. A través de la coyuntura iba separando y digamos, abriendo el animal y exponiendo precisamente su médula, el tuétano, era la forma que utilizaban para poder el sacerdote determinar que el animal no tenía defecto y era apto para ser sacrificado para Dios. Así que el escritor de Hebreos, utilizando esta figura, nos va a decir que la palabra de Dios es mucho más que el que usa el soldado romano, que lo que utiliza el sumo sacerdote, que expone, ¿sí?, ante la vista de todo, y en este caso ante la vista de Dios, todo y cada una de las partes del cuerpo, porque mucho más que eso, penetra ¿qué cosa? Dice el versículo 12, hasta partir del alma y espíritu. Lo que usted y yo con una espada, con una daga, aún con un machete, que es, según los conocedores, que es lo más parecido a lo que era el gladius en la espada que utilizaban los romanos actualmente, ¿no? Mucho más que todo eso, la palabra de Dios penetra el alma y el espíritu. De manera que nos va a decir, sigue diciendo, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es interesante la palabra discernir. La palabra discernir viene del griego, la palabra griega es, perdón, se me fue, ¿dónde estaba?
Ok, la palabra es críticos. La palabra griega crítico, de donde viene la palabra crítica. Esta palabra significa precisamente discernir, pero también significa juzgar. O sea que lo que está diciendo aquí es que la palabra de Dios penetra nuestro espíritu y nuestro alma y discierne, juzga nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, sea la razón por la que usted emite un pretexto, ¿ok? Un justificativo barato, sepa que la palabra de Dios discierne el pensamiento del corazón. Usted y yo podemos ante los hombres utilizar esta frase, pero por tal motivo, pero por esta razón, pero, y ese pero lo que busca es justificar. ¿Por qué motivo? No voy a ser obediente a la palabra de Dios, no voy a servir a Dios, no voy a cumplir con mi responsabilidad, mi obligación con el Señor, no voy a sujetarme a su palabra, no voy a ser precisamente sujetarme al llamado de Dios en este tiempo presente, a la responsabilidad. Así que usted puede utilizar esa excusa que quiera, pero sepa que la palabra de Dios va a exponer todo eso. Mente, dice el versículo 12, pensamiento y las intenciones del corazón, de manera que dice el versículo 13, y no hay cosa creada, y está hablando del ser humano, está hablando de las plantas, quiere que sepa que no está hablando ni de las plantas, ni de los animales, ni de los bichitos, ni de su gato, su perro, y no, está hablando de los seres humanos, cuando está hablando de la cosa creada, y especialmente de los creyentes. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, la palabra de Dios, más cortante que toda espada de doble filo, nos expone delante de Dios. De manera que busque la razón que quiera. Viva a través de la desobediencia, de la incredulidad, viva una vida de indiferencia y apatía, falta de sujeción, falta de compromiso. Viva una vida alejada de la palabra de Dios. Desarrolle esa idea que usted puede crear la vida que usted quiera desarrollar para agradar a Dios. Aparte su propia vida y su familia, sus hijos de la palabra de Dios. Y busque las excusas que quiera. Échele la culpa a quien quiera. Pero Dios no puede ser engañado y su palabra juzga, discierne, juzga todo pensamiento y toda intención de nuestros corazones, de manera que está expuesto totalmente delante de Dios. Y no hay nada que se oculta. Así que, hermano, la próxima vez que miremos o pensemos con cierto tipo digamos, de putrefacción, dice, otra vez, leer la Biblia, orar, estudiar, meditar, congregarme, de exponerme más y más a la palabra de Dios. La próxima que usted tenga la tentación de que cree que puede desarrollar una vida no de sujeción ni obediencia a la palabra de Dios, sino que puede crear algo que pueda agradar a Dios y siendo indiferente a Dios y a su palabra. Sepa que lamentablemente la palabra de Dios discierne su pensamiento y las intenciones de su corazón. Así que la próxima vez que tengamos la tentación de decir, sí, pero, ¿sabe qué? Y empezamos todo el rosario de excusas. Y nos olvidamos que antes de decir sí, pero mirá, pero sabe, pero tal cosa, nuestra responsabilidad primaria, la fe cristiana, fundamentalmente, ¿se acuerdan? Le dije,
Es una fe activa de sujeción y de obediencia. Así que antes de, sujétese primero a Dios. Y dígale al Señor que va a ser obediente primero a Él, a su palabra, a su obra aquí en la tierra, del desarrollo de mi servicio hacia Dios. Pero por supuesto, dejamos que Dios, a través de su poder, desarrolle su voluntad en mi vida. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir del alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 11 dice, procuremos, esforcémonos, pues entrar en aquel reposo. Procuremos y esforcémonos, no como aquellos que por desobediencia, por incredulidad, no han logrado entrar en reposo de Dios. Procuremos de no llenar nuestras vidas de una incredulidad que nos lleva hacia la indiferencia y la apatía. Procuremos que nuestra vida no sea una vida alejada de la palabra de Dios. Procuremos que nuestros hijos no estén alejados de la palabra de Dios. Procuremos una vida, esforcémonos de una vida que esté, digamos, carente de excusas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y va a penetrar tu espíritu y tu alma como la mía y va a juzgar nuestro pensamiento y las intenciones de nuestro corazón. Y la forma de salir aprobado ante esta palabra viva y eficaz es que vivamos una vida cristiana de sujeción y de obediencia a Dios y a su palabra. La palabra de Dios es viva, o sea, permanece, está vigente, es vital, pero también da vida. Y la única forma que podemos recibir la vida que da la palabra de Dios, porque es Dios que está dando a través de su palabra la vida. Una vida libre de pecado, de condenación, de la muerte, una vida de plena y total relación y comunión con Dios. Requiere el mismo, o tiene el mismo requisito, que estemos dispuestos hoy a reconocer que la construcción que yo haga, no hay forma de agradar y llevarme a Dios. Y solamente sujetándome a la verdad del Evangelio, que Jesucristo vino a morir por tus pecados, por los míos, que derramó su sangre para limpiarme, lavarme y borrar para siempre aquello que hacía separación entre mi persona y Dios, mi pecado. Sujetándome a la verdad del Evangelio, que solamente la obra de Cristo limpia el pecado, salva y da vida eterna. Es como vamos a encontrar la vida que Dios da. Y la pregunta es si esta tarde está dispuesto a pedirle a Dios esa vida. Si está dispuesto a decirle a Dios, Dios, yo no quiero más aferrarme a mi propia construcción, mi propia edificación de lo que mi propio camino que yo estoy desarrollando, sino que a partir de hoy, ya no más religión, ya no más obra, ya no más iglesia, ya no más incredulidad. Me sujeto al Evangelio de Cristo y creo que Él murió por mi pecado y que Él, solamente Cristo, puede darme salvación y vida eterna. ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesta en esta tarde
de entregarte a Cristo para salvación y perdón de pecado. Y simplemente, mi hermano, estamos dispuestos hoy a reconocer la fundamental importancia de la palabra de Dios en nuestra vida y que no vamos a nunca más vivir alejada de ella, nunca más alejado de su palabra, sino que vamos a desarrollar una vida cristiana de integridad, de manera que su palabra esté presente en mi vida cada día, sujetándome a ella y obedeciéndola para la gloria y honra de nuestro Dios y de nuestro Salvador. ¿Estamos dispuestos? Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias nuevamente por tu palabra, agradecerte, Señor, por ella. Te imploramos que tú nos enseñes, te imploramos que tú nos guíes, te imploramos que tu Santo Espíritu en este tiempo golpee fuerte en nuestros corazones, destruya, Señor, nuestra incredulidad, nuestra altivez, nuestra soberbia. Y hoy vengamos a ti rendidos, sujetos a tu palabra. Y decirte, Señor, que estamos dispuestos a vivir una vida, una fe cristiana de sujeción y obediencia. Y de igual forma, Señor, en aquello que tiene que venir hoy, rendirse ante ti y reconocer que solamente a través de Jesucristo, sujetándome a la obra que Él desarrolló en la cruz, al propósito del Evangelio que tú has, que emanó de tu boca, se cumpla en mí de manera que traiga salvación y perdón de pecado. Ayúdanos, Señor. Gracias por todo. En nombre de Jesús. Amén. Bien, llegamos hasta el final de este tiempo nuevamente. Simplemente agradecerle otra vez porque ha estado allí compartiendo este tiempo. Siempre es una alegría verlo a través de este medio, de esta cámara. Y nuevamente pedirle que de no, digamos, aflojar en nuestra oración delante del Señor para que muy pronto comencemos el tiempo de congregarnos físicamente. Y le pido a todos que estén preparados porque necesitamos empezar a trabajar físicamente en el templo, preparándolo para retornar a una reunión presencial. Y hay que seguir orando por esto. Así que, nuevamente, gracias por estar allí. Que el Señor los bendiga. Y nos vemos, Dios mediante, el próximo domingo. Que el Señor los bendiga y nos vemos.